¿Cómo podría creer que algo así pasara en la vida real? Peor aún, ¿cómo cree que a mi hijo le pasaría eso? Más adelante, vemos que el cuerpo de Damián es desproporcionadamente pequeño en comparación con su cabeza. Resultaba ser que su cuerpo se encogía al mismo tiempo que su cabeza crecía. Algo parecido a extremidades o apéndices comenzaron a brotar de lo que originalmente se pensó que sería un tumor. Pero de esas extremidades comenzaban a salir uñas, dientes e incluso pelo, acompañado de unas pequeñas púas parecidos a cuernos que salían de la sien del pequeño. Todo era una imagen surrealista. Ciertamente grotesco. ¡Qué asco! Damián estaba sufriendo una metamorfosis grotesca y nauseabunda. El niño gemía y gritaba de dolor, lo que por años Elena pensó que era un lunar extraño en la frente de su hijo. Ahora parecía ser un ojo que se movía y seguía lo que fuera que se moviera. Era escalofriante. Era una escena salida de algún maldito cuento de terror. La corta historia que le contó el anciano a Elena era sobre una niña que sufrió algo similar, por no decir lo mismo. El anciano presenció algo parecido a un ritual de exorcismo llevado a cabo por la Iglesia Católica. Cuando era joven, fue llevado por miembros de su culto a un pequeño y llano rancho, donde una pequeña niña en un sótano estaba sufriendo una extraña transformación. Ellos decían que esta niña, o más bien su madre, para ser exactos, había sido maldecida por un grupo de antiguos druidas paganos que aladaban a dioses tan antiguos que ni siquiera se tiene registro sobre hechos hoy en día. Habían sido olvidados o enterrados por la historia. Se decía que estos druidas maldecían a las generaciones por venir de las mujeres que decidían no unirse a su culto. Eran impregnadas con una maldición que nunca llegaría a su fin hasta que fuese el fin del linaje de la madre a la que se le lanzó la maldición desde un principio. Debido a que Elena era la descendiente de una mujer maldita de aquella era, y al ser creyente y devota de su religión, ya no tener ningún hombre en su vida, Damián fue concebido sin pecado original y de igual manera cubierto con la maldición, como una forma
El anciano contó que la única manera de detener la maldición, y remarcó, detener, no deshacer o romper, era sacrificando al infante antes de que la mutación concluyera con un ente demoníaco que potencialmente sería un peligro mayor, que incluso amenazaba con acabar con la vida de Elena. Se trataba de un Grasforos, que se traduce del griego a cuernos, una bestia con cuernos, un ente lleno de ira, formándose de la carne del niño, creciendo y alimentándose de él como un tumor canceroso que crece, o un parásito que invade el cuerpo, hasta que finalmente consume a la víctima por completo y lo hace parte de sí mismo. Cuenta el anciano que en aquella ocasión en el rancho llano, los miembros de su secta sacrificaron a la niña para así detener al Grasforo. No importaba la manera de hacerlo, solo tener el valor y la disposición de hacerlo. Cosa que Elena, al ser Damián su único hijo, nacido de un milagro, no era capaz de arrebatarle la vida. ¿Cómo podría? Su hijo era inocente de todo error o pecado cometido por sus ancestros. De igual manera, el pequeño Damián era quien estaba pagando por ello. ¿Y qué precio tan alto que estaba pagando? El máximo precio pagado con su carne y su sangre. Un dolor incesante y lacerante recorría todo el cuerpo del pequeño. Sí, lo gozo que buena historia. A la noche siguiente, el peor momento de Damián, y la noche en que culminaría todo. En el predicamento que se encontraba Elena, y entre la desesperación de no poder ayudar a su hijo, lo carga en sus brazos y sale a la calle buscando ayuda, a alguien que le asistiera en su martirio. Pero, al igual que aquella noche de hace 8 años, en medio de la fría madrugada, nadie acude a sus gritos de agonía. Derrotada, cae sobre sus rodillas y, recargándose sobre el mismo árbol que atestiguó la llegada de su hijo al mundo, se derrumba. Damián, entre llanto débil y sollozante, le pide a su madre que la abrace, que naciera tan fuerte que lo arrullaría hasta quedar dormido, hasta caer en ese sueño profundo
con el dolor que ni por un segundo lo deja. Sí, los gritos de Damián se escuchaban a lo lejos, ciertamente de dolor, ciertamente desgarrante. Pero Elena no encuentra el valor en ella de hacerlo, aun cuando Damián sigue rogándole en voces cambiantes, en voz suave infantil y en voz ronca y profunda. Que la llegada del ente siniestro estaba muy próxima. Por minutos que se sentían eternos, se quedaba tirada, oyendo y viendo a su hijo dejar de ser ese pequeño alegre que tanto brillo trajo a su vida, y volviéndose una plasta punzante y balbuciante. Terminó todo. Y una vez más, como hace 8 años, entre tierra, hojas y ramas secas, cubierta en llanto, Elena lanza un graznido, un grito desgarrador desde el fondo de su alma, y con sus propias manos toma a su hijo, o lo que queda de él, de lo que antes era su cuello, y lo estrangula con todas sus fuerzas, hasta que el pequeño se asfixia y su cuello se rompe, y el tercer ojo se bota de su frente. Ese fue el final de Damián. Un círculo perfecto, donde todo inició. Ahora todo había acabado 8 años después. Un final trágico para una mujer que llevó una vida trágica. Después de ese fatídico día, ¿qué habrá sido de Elena? No se sabe. Algunos dicen que desapareció, otros que terminó con su propia vida, pues la pena de cargar con la muerte de su único hijo por sus propias manos era demasiado para ella y no soportó más, terminando así con su linaje y con la maldición de una vez por todas. Historias y fábulas se originaron de Santa Elena, la joven que dio luz a un milagro, o el mismo demonio, llenaron a la nación de temor e incertidumbre. La historia del Querásforos, el demonio de cuernos. Pero te dejo a ti sacar tus propias conclusiones.